Hoy vamos a ver la diferencia entre movimientos relativos y orientaciones o movimientos absolutos, que es algo que puede dar lugar a confusión. Vamos a hablar primero de los movimientos relativos, que son los movimientos que se dan entre estructuras, haciendo que si una estructura se mueve, la otra inevitablemente se sitúe en otra posición. Si el ilíaco derecho va a una posición de flexión, el sacro inevitablemente se va a situar en una posición de extensión o contranutación. A partir de aquí sabemos que tenemos dos tipos de presentaciones de pelvis. Una pelvis más inhalada o hacia rotación externa, en la que el sacro se sitúa en una contranutación, o una pelvis más exhalada o en rotación interna, en la que el sacro se sitúa en una posición más de nutación o flexión. Bien, a partir de aquí vamos a poner el caso o el ejemplo de una pelvis inhalada, pero que se sitúa además en una inclinación pélvica anterior, que esto en principio no se podría dar, ya que una pelvis inhalada situaría el sacro en una contranutación, ¿no? Entonces, a veces podemos confundirnos a la hora de valorar a las personas y decir, joder, si yo veo que tiene una inclinación pélvica anterior, pero todos los resultados me llevan a que tiene una pelvis inhalada. Esto tiene una explicación muy sencilla. Nosotros en un primer momento, en una primera capa de compensación, podemos tener, como digo, la pelvis en rotación externa, el sacro en contranutación, pero luego por encima de esta capa puede haber una segunda capa de compensación en la que los extensores lumbares tienen un exceso de tono y empujan en bloque toda la pelvis hacia adelante, llevando a la pelvis a una inclinación pélvica anterior, pero no como movimientos relativos, sino como orientación. Es decir, la pelvis en su patrón más origen o más profundo se sitúa en una posición de inhalación, rotación externa y contranutación del sacro, pero por encima tenemos una capa de compensación que empuja en bloque toda la pelvis hacia adelante, llevándola a una inclinación pélvica anterior. Entonces, cuando valoramos a una persona con los test, lo que estamos buscando realmente es la fluidez del movimiento. Estamos buscando que esa persona tenga movimientos relativos entre estructuras. Cuando vemos una compensación, no estamos viendo que otra cosa que un movimiento en bloque. Vamos a ver un ejemplo con una sentadilla. Entonces, como ya hemos hablado en otras entradas, a priori una pelvis en inhalación va a tener más facilitado movimientos tipo squat, tipo sentadilla, y una pelvis en exhalación va a tener más facilitado movimientos tipo bisagra o movimientos tipo peso muerto. Aunque esto hablaremos en otras entradas, él tiene un sesgo más hacia la inhalación. A priori debería tener más facilitado un movimiento tipo sentadilla y sin embargo ya habéis visto que hace una sentadilla muy tipo bisagra. El motivo, que como ya he dicho hablaremos en otras entradas, es porque hay capas de compensación por encima. Él, aunque tenga una pelvis más inhalada, más hacia rotación externa, es decir, que le facilitaría una sentadilla, él tiene por encima una capa de compensación que le genera un exceso de tono en los extensores lumbares, lo que le empuja la pelvis, vamos a verlo con el modelo anatómico, aunque él esté aquí, vamos a exagerar el movimiento, tiene mucha tensión en los extensores lumbares, lo que le empuja la pelvis en bloque, aunque esté inhalada, hacia una inclinación pélvica anterior. Por eso, en el test de sentadilla, hazlo por última vez, aunque en teoría debería tener más facilitado ese tipo de movimiento, hace una sentadilla muy tipo bisagra, por esa capa de compensación extra que le empuja la pelvis hacia adelante. Finalizando, espero que te haya quedado claro la diferencia entre movimientos relativos y orientaciones y cómo siempre se van a dar ambos en una misma persona y sobre todo entenderlos para que no te líes a la hora de valorar y te den cosas a priori incongruentes, como puede ser el caso de Javier, que tiene una pelvis más inhalada y sin embargo su sentadilla es bastante mala. Es debido a esas capas de compensación más externas que producen movimientos en bloque, que producen movimientos en orientación.